El Señor le continúe bendiciendo una vez más para estos medios, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a estarle trayendo una lista de material de estudio que usted puede conseguir en PDF a través de las redes o suscribiéndose a mi canal. Usted nos manda su correo electrónico y con gusto estaremos enviándole este material precioso y maravilloso a cada uno de ustedes, amados hermanos. Les aseguramos que este material le va a ayudar a crecer en su vida espiritual y también en su vida intelectual, porque esa es la intención de este canal, que usted pueda crecer juntamente con nosotros espiritualmente y intelectualmente también, ¿por qué no? Entonces, comencemos, amados. El primero de estos materiales que vamos a estar recomendándole para su lectura diaria y crecimiento con relación a las Escrituras, nos compete nada más y nada menos que a el estudio de la teología bíblica sistemática. En ella se contiene toda la teología que maneja la iglesia. Es decir, que todo el material de apoyo con que se elaboran los distintos manuales de doctrina están contenidos dentro de esta teología, que es la teología bíblica y sistemática. Otro muy interesante material de estudio que usted tiene que tener en su biblioteca es la historia de Israel desde Abraham hasta Cristo, así como también la geografía de Israel. Esto nos pone en sintonía, es decir, en contexto con lo que nosotros podamos estar estudiando en un momento determinado. Tener conocimiento de este material nos va a garantizar a nosotros un mayor entendimiento con relación a la misma Biblia. También conocer la historia de la iglesia. Esto nos permite conocer el origen y expansión de la iglesia, desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, así como también conocer los 613 mandamientos que contiene toda la Torá. Con relación a este punto tenemos que hacer un hincapié en algo muy específico, y es que nosotros somos salvos por la gracia y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Pero qué interesante sería tener un entendimiento claro con relación a todos estos asuntos que se relacionan a la ley. Esto nos puede a nosotros dar un mayor entendimiento con relación a las discusiones que tenía Jesús, con relación a las discusiones que tenía el mismo Pablo con los distintos grupos religiosos. Pero si nosotros no entendemos a profundidad la legislación que hay en la Torá, que hay en la ley, nos va a costar un poco entender algunos puntos de discusiones que se dan en las Escrituras. Entonces les recomendamos que lean los 613 mandamientos de la ley, no que estamos sujetos a los 613 mandamientos, porque ya sabemos y entendemos, como hemos visto a lo largo de la historia en nuestra vida como creyentes, que hay un sinnúmero de mandamientos desde la antigüedad que ya no tienen ningún tipo de vigencia en nuestra vida como creyentes, e incluso en Israel como nación tampoco existen. Pero la recomendación es estudiarlo todo para tener una conciencia más amplia con relación al tema. Así como también las 7 fiestas de Jehová. Hay que entender las 7 fiestas de Jehová. ¿Por qué razón? Porque las fiestas son un Kadosh Mikra del Mashiach. O sea, son ensayos santos de cosas que Cristo iba a cumplir en su ministerio. Entonces, si el centro de cada una de las fiestas es el Mesías mismo, con más razón debería yo entenderla. Y otra cosa, que el conocimiento de las fiestas, como son Kadosh Mikra, ensayos santos de cosas por venir, tienen un ambiente profético en la vida de Cristo. Y nosotros vamos a ver ese cumplimiento profético en la vida de Cristo a través de la fiesta. Y vamos a entender muchas de las cosas que se nos hacen un poco difícil entender de las que están pasando en la vida del ministerio de Yeshua, de nuestro Mesías Jesús. Amén. Así como también los acontecimientos proféticos en Apocalipsis también están reflejados en 3 fiestas de otoño. Pero no le vamos a continuar hablando de esto porque es su material de estudio. También tener conciencia
del mundo rabínico en los tiempos de Jesús. ¿Por qué decimos tener una conciencia en los tiempos de Jesús? Porque cuando nosotros vemos la lucha interna que tenía Jesús y las discusiones que tenía él mismo con los distintos grupos religiosos, las discusiones, su punto, eran algo que se conoce como los takanots, o leyes impositivas por parte de los rabínicos, así como también las costumbres de los ancianos. Entonces, en este punto estamos recomendándole que usted estudie la mentalidad rabínica de los tiempos de Jesús, específicamente qué eran los takanots, en qué consistían, y también en qué consistía la llamada doctrina de los hombres, que Jesús habla bastante de esto. También en qué consiste, dentro de la misma escritura y en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, la costumbre de los ancianos. Jesús discute mucho con relación a las costumbres de los ancianos y la doctrina de los hombres. Entonces tenemos que establecer ese punto, y para esta ocasión estamos recomendándole estudiar qué son los takanots, que son las costumbres de los ancianos y que son la doctrina de los hombres, así como también el periodo intertestamentario. ¿Qué ocurrió en ese periodo de silencio en la que Dios no se comunicó con Israel a través de profeta alguno? Este periodo es muy importante de estudiarlo, porque justamente en este periodo es que surgen las principales sectas del judaísmo, como nosotros las vemos desarrolladas ya en el ministerio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender el periodo intertestamentario, que también se conoce como los 400 años de silencios de Dios, en la que Dios no le estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces, continuando en estos puntos, también debemos conocer Israel en los tiempos de Jesús. Es decir, nosotros debemos conocer cuál era la situación social, política y religiosa en la que se desenvolvió el ministerio de nuestro Señor Jesús. Eso nos va a dar a nosotros mucho entendimiento con relación al pensamiento religioso de cada uno de los distintos grupos, y le va a enriquecer bastante a cada uno de los que estén leyendo este material, porque van a poder entender en realidad cuáles eran las discusiones que Jesús tenía con estos grupos. Porque si conocemos la mentalidad de los distintos grupos, valga la redundancia, vamos a entender cuáles eran las discusiones a fondo que tenía el mismo Jesús con cada uno de estos grupos. Así como también estudiar los profetas a profundidad y ver también las 70 profecías que tenían que ver directamente con el Mesías y el cumplimiento de cada una de estas profecías. Entonces, estudiar los profetas es muy importante. Entonces, así como también estudiar los profetas nos da un tremendo entendimiento, y las 70 profecías con relación al ministerio del Mesías nos ayuda a nosotros a consolidar la fe que nosotros tenemos, porque cuando nosotros vemos el tiempo que habló uno de los profetas, es decir, el tiempo que dista desde que habló el profeta hasta el cumplimiento en la vida de Jesús, nosotros podemos decir, oye, a la verdad que nuestra escritura está hablando cosas serias y cosas ciertas, que este libro que nosotros manejamos no es de voluntad de hombre, sino es que de voluntad de Dios, y Dios habló anticipadamente por los profetas el cumplimiento que tenía que hacer su Hijo, y lo vemos en el Nuevo Testamento cumpliéndose fielmente. Eso nos ayuda a nosotros a consolidar también nuestra fe. También para asuntos de conocimientos generales, que debemos estudiar las figuras de dicción o figuras retóricas en las escrituras. Hay muchas palabras que en las escrituras no las podemos entender literalmente, y precisamente porque se está hablando en un simbolismo, o podría ser en otro tenor, en otro punto hablando, se podría estar tratando de una figura retórica, una figura de dicción. Así como también conocer las principales reglas de hermenéutica.
Usted debe estudiar hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de documentos antiguos. Entonces, como la Biblia es un documento muy antiguo, cada una de las reglas de hermenéutica se le aplican a las escrituras para tener una mayor comprensión. Así también debemos conocer la homilética. Usted que predica, amado hermano, usted que enseña, usted debe convertirse en un maestro que maneje la hermenéutica y que también maneje la homilética. Así también estudiar los orígenes de las religiones paganas que influyeron ayer y hoy. En este tipo de estudio nosotros nos vamos a encontrar con 3 personajes que en la vida del ocultismo de hoy siguen siendo los protagonistas de todo el desastre de las religiones falsas que han proliferado, que son Nimrod, Semiramis y Tamuz. Este es el origen de la religión de la adoración al sol que tanto siguen los amados hermanos de la Iglesia Católica. Decimos amados hermanos para estar profetizando, para que la palabra los acerque a ellos, a nosotros, y en verdad en algún día muchos de ellos abandonen esas prácticas y cosas que no son instituidas por la Biblia y vengan al camino de Yeshua, al camino de el único y verdadero Hijo de Dios, de Jesús, como también le conocemos por estos lados. Amén. Entonces, este punto es muy importante, el origen de las religiones paganas. Entonces, todo este material le podrá ayudar a usted a contextualizar. No que es todo el material que usted tiene que leer, pero en su principio es un material que le va a ayudar a usted a contextualizar muchas de las cosas que usted está leyendo. Yo le garantizo que va a ser así porque yo estuve estudiando cada uno de estos puntos a profundidad por mucho tiempo y me han servido de gran bendición para el entendimiento de las Escrituras. Me han garantizado un mayor desenvolvimiento a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de compartir una palabra con un amigo. El conocimiento de Dios enriquece nuestra conversación, nuestra clase. Además nos eleva a nosotros al Señor mismo, porque mientras más conocemos de Dios, más vamos a amarlo, y lo conocemos a través de la relación personal que podemos tener en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda personal, pero también a través del estudio. Entonces, amado hermano, esperamos que esta pequeña cápsula de algunos materiales que usted pueda buscar para el apoyo en su crecimiento con relación al estudio bíblico le esté sirviendo de muchos. Uno de estos días, puede ser que sea en el próximo video, yo les voy a estar dando también algunos materiales aparte de esto que usted pueda estar también enriqueciendo su biblioteca de lectura. Que el Señor le continúe bendiciendo, amado hermano, y recuerde, continúes estudiando. ¿Qué más? Las Escrituras. Que el Señor te continúe bendiciendo.